Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro, este ciclo de charlas de segunda dosis, charlas de campaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta. Hoy especialmente agradecemos a Marisa Duarte que nos está acompañando. Agradecemos como siempre que haya aceptado nuestra invitación para venir a conversar cuál es su mirada acerca de la situación económica, de esta coyuntura en particular, esta coyuntura pandémica todavía, con las disputas, los desafíos, las posibilidades actuales. Y bueno, como siempre, lo vamos a escuchar primero a Marisa y después va a haber la posibilidad de hacer preguntas que se pueden dejar tanto en el chat, quiero decir que las pueden ir dejando a medida que si se les van ocurriendo a medida que ella va hablando. Bueno, y hoy, como les decía, estamos muy contentos y contentas realmente de recibir a Marisa Duarte, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, pero se ha dedicado siempre a pensar la actualidad y la historia de los diversos proyectos o modelos económicos de la Argentina, y por eso nos interesaba especialmente su aporte. Ella es presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, y es directora de la revista Realidad Económica, y destaco que ella es la primera mujer en ocupar esos cargos, así que es todo un orgullo tenerla con nosotros. Ella es docente también de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, tiene un currículum muy interesante. Ella fue coordinadora del proyecto de ampliación de la encuesta permanente de hogares en el ámbito rural, fue asesora en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo de la Secretaría de Energía, consultora de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas del Ministerio de Economía. Y además Marisa este año fue la coordinadora del taller de Historia Económica de nuestro espacio, del taller de Historia del Ex Olimpo. Así que bueno, fue una experiencia realmente muy enriquecedora y renovadora también. Y bueno, que esperamos poder volver a repetir en futuros planteos de este taller. Marisa además es una comprometida militante, sin duda, siempre dispuesta a aportar, como en este caso hay otras muchas reuniones, eventos, encuentros, espacios de diálogo, de reflexión, de pensamiento y de propuesta, ¿no? Además también participa escribiendo notas periodísticas en distintos medios sobre todos estos temas que son de su y de nuestro interés también. Así que bueno, por eso queríamos conocer su mirada de esta coyuntura económica, pero además porque nos interesan no solamente sus diagnósticos y porque siempre nos ayuda a pensar, sino porque hemos notado también que siempre ella tiene propuestas, ¿no? Propuestas para seguir militando, pensando, construyendo colectivamente, con esperanza y con alegría también, ¿no? Eso es algo que siempre rescatamos de su mirada, y por eso queríamos volver a compartir con ustedes sus palabras y su presencia en este espacio del taller. Así que muchísimas gracias, Marisa, y ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias a todos, todas ustedes. Para mí es un honor haber sido invitada nuevamente y en un rol un poquito distinto, digamos, porque el taller que hicimos a principios de año actué un poco como coordinadora, y entonces a mí me gustaría en esta invitación que ustedes me hacían a pensar un poquito la situación económica de nuestro país en este contexto tan crítico, tan particular, hacer una pequeña descripción de la situación. Ustedes van a ver que yo voy a prestar atención a unos pocos procesos que para mí son centrales para pensar la economía argentina, el momento en el que estamos, pero también las perspectivas, la proyección que podemos hacer. Y a mí me gustó mucho, está Carlos Walsh, ahora no estoy viendo su iconito, pero en esa imagen que él pone en vez cuando apaga la cámara, dice qué tiempos estaremos viviendo, estoy diciendo de memoria porque no lo estoy viendo, qué tiempo estaremos viviendo, que hay que explicar lo obvio.
Y yo digo, vi esa frase y me parece, por un lado, un acto de militancia lindísimo, pero por otro lado, lo sugerente que es y lo cierta, lo certera, ¿no? Si uno se pone a mirar la prensa que habitualmente no solamente elegimos, sino esa que nos invade, que aunque no querramos ver, estamos inmersos en ese ambiente de opinión, hablamos de cosas que no son significativas. Y las cosas significativas y las que afectan no solamente la economía del país, sino hasta nuestra vida cotidiana, nuestro estilo de vida, pasa por variables, por cuestiones que son estructurales, que nos atraviesan a todos, pero que dividen un poco el escenario entre ganadores y perdedores. Siempre que hay una estructura social, hay una distribución del poder al interior. Y esa distribución del poder se hace mediante mecanismos bastante concretos. Para que no implique tanto esfuerzo de seguir un discurso que va a estar mucho más poblado de palabras, yo voy a intentar, si ustedes me permiten, proyectar unas imágenes, unas placas, y con eso vamos a pasar más rapidito para llegar a la parte final, digamos, donde estará más o menos delimitado el ámbito de interés de la discusión. Y acá rescato algo que hubo siempre en nuestros grupos de participación, que es la posibilidad de plantear ideas, de hacer argumentaciones que son después sujetas a la crítica, a la interacción, al cuestionamiento, a la reflexión, y eso también es un espacio cada vez menos habitual en los espacios de debate público. Y me parece que es importante que nosotros los reservemos, los preservemos, porque es eso lo que da la posibilidad de afianzarse en torno a estructuras que pueden ser ideológicas, identitarias, de militancia, que permitan seguir. Lo que hace el anecdotario constante es anular la posibilidad de pensar, generar conos de silencio sobre las situaciones que nos afectan. Y en eso está la anulación y el sometimiento, digamos. Entonces, este encuentro me parece que reúne una cantidad de factores que, digo, yo estoy más que agradecida de que me permitan formar parte. Voy a intentar. Esto siempre en el Meet se me complica un poco porque no recuerdo bien cómo es que tengo que hacer. Lo importante es que lo tengas abierto previamente. Está abierto. Bien. ¿Y lo comparto como una pestaña o...? No, una ventana. Pestaña Como es si una lo tenés en internet, si no, no. Bueno, vamos entonces a entrar. Lo primero sería plantear las grandes características de la economía argentina, y no podemos dejar de hacer una referencia al proceso de endeudamiento externo que se vio muy agravado a partir del 2018, la crisis económica que venía desde el final de la etapa del último gobierno de Cristina, ya tenía algunas restricciones para alcanzar el crecimiento económico, pero todo el 2015-2019 fue de estancamiento, y lo que se esperaba, siguiendo la lógica cíclica de la economía argentina, esto de las crisis de arranque y parada, el stop and go, digamos, que decía que a una recesión seguro le seguía un rebote, y eso es lo que vimos después de la crisis del 2001, después de las hiperinflaciones, es decir, siempre había una lógica de recuperación. Lo que ocurrió acá es que frente a la posibilidad de una recuperación, luego de la etapa de Cambiemos, viene la pandemia, y ahí se produce una nueva crisis económica montada sobre los años previos de recesión. Esto generó una caída del salario real, y la recuperación que comenzó más claramente a partir de los primeros meses de este año es una recuperación tremendamente heterogénea. De hecho, hay sectores como hotelería, gastronomía,
y turismo que tienen recién desde hace 2 meses un comienzo de recuperación, pero con mucho rezago respecto de sectores como, por ejemplo, la construcción y el comercio, que se vieron más preservados. Y el otro gran problema de la economía argentina es la inflación. Vamos a mirar un poquito cuál era la situación con la que se encuentra el gobierno en cuanto a la deuda externa. Esto es una imagen. ¿Pasó la placa? Sí. Y ahí está, dice perfil comparativo, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno, bien. Bueno, esto, si ustedes miran, es la situación que el gobierno actual tenía en cuanto a vencimientos de deuda en millones de dólares para el año 2020, 21, 22 y 23. Esta era la situación que tenía con los fondos privados, dice, sin sector público. Esto es la negociación que se inició apenas empezó Guzmán su gestión en el Ministerio de Economía, donde el gobierno fijó, digamos, como prioridad, sin saber que después vendría la pandemia y demás, la normalización de los pagos de la deuda externa para después pensar en el programa económico. Entonces, el gobierno efectivamente consigue un acuerdo con los fondos de inversión, recordemos, son BlackRock, Templeton, bueno, una serie de fondos que vienen con procesos de renegociación que ya había hecho, digamos, después de la crisis del 2001, los pone en orden el kirchnerismo y son esos pagos los que quedan pendientes. Consigue la reestructuración y esos fondos aceptan que recién aquí comenzarán a pagar. Esto se considera un logro importante porque este nivel de vencimiento sobre las cuentas tan golpeadas que había en el año pasado y nadie imaginaba que la pandemia iba a seguir tanto tiempo, digamos, eran imposibles de asumir. Miren lo que pasa con la deuda la deuda en dólares, pero con ley local. También tenía este tipo de vencimientos. La diferencia es que en un caso son tribunales extranjeros y en otros están bajo ley argentina y se consigue este acuerdo. Aquí hay vencimientos hasta el 2041, pero pensemos que en el total de los renglones de la deuda, Argentina tiene vencimientos a pagar hasta el año 2117, que es el bono a 100 años. Y fíjense, este es el monto total de la deuda en dólares, ley extranjera más ley local. El perfil comparativo, fíjense, este es el total de la deuda que incluye el préstamo con el Fondo Monetario. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares para el año que pasó, de casi 11.000 para el año presente y así. Esto era materialmente imposible. Argentina no produce esa cantidad de dólares, diría, considerando años de producción. Con la renegociación que se estableció, que está en marcha y que falta ver, la de el Fondo Monetario, el perfil de vencimientos pasa a ser este. Es decir, que el gobierno despejó pagos del año pasado. Esto es que aparece acá muy pequeño, es el Club de París fundamentalmente, y a fin de año hay un vencimiento del Fondo Monetario. Si ustedes recuerdan, al Club de París se le pagó y el vencimiento que queda para antes de fin de año con el Fondo Monetario, que no podría ser cubierto porque las reservas que tiene Argentina no son suficientes,
y eso llevaría a una situación de impago, fíjense que aparece una solución de compromiso donde el Fondo Monetario es perfectamente consciente que el préstamo que le otorgó a Argentina, que es el mayor en dólares dado a cualquier país, a ningún país en la historia del Fondo Monetario, en relación a la participación que tiene Argentina con la cuota con la que sostiene al fondo, no le hubiera correspondido un préstamo de estas características en ningún caso. Entonces, la corresponsabilidad del Fondo Monetario con una gestión, además, en Argentina irresponsable que hizo que fuera posible ese préstamo, es asumida de alguna manera por el Fondo Monetario, que hace una distribución. Ustedes habrán escuchado hablar de los derechos especiales de giro. Es la moneda que utiliza, la unidad, digamos, de cuenta que utiliza el Fondo Monetario, que es un fondo compuesto por muchos países, donde cada uno aporta en divisas, pero la moneda originaria es en la moneda fuerte de determinados países. Como no se podría decir para llevar a una unidad de cuenta, el fondo junta todo y dice que tiene derechos especiales de giro. Y hace una canasta de monedas donde participan el dólar fundamentalmente, el euro en otra proporción, el yen y el yuan. O sea, la moneda japonesa y la moneda china. Con toda esa canasta de monedas se genera estos derechos especiales de giro para no hacerlo solo en dólares, porque el fondo se abastece de todas estas monedas. Hace esa distribución y, oh casualidad, a Argentina le queda casi la totalidad de lo que tiene que pagarle al fondo en esa distribución. Y con eso es con lo que Argentina va a responder al próximo vencimiento. Ahora, está pendiente la firma de la renegociación con el Fondo Monetario. Ahora, y hay especulaciones, se habla en esta semana se está hablando de que ya está redactado el acuerdo, que el acuerdo está prácticamente firmado, pero no lo conocemos. Yo diría un indicio de que el acuerdo está desde hace varios meses, pero por alguna razón no se quiso hacer público ni confirmar antes de la elección, es la señal dada por el hecho de que Argentina le hace el pago al Club de París y el Club de París lo acepta, cuando el Club de París no debía aceptarlo si no está confirmado que tiene regularizada la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se entiende lo que digo? El Club de París es un signo de que no hay problemas con el Fondo Monetario. Porque si no, a un país que ha caído en cesación de pagos, el Club de París no habría aceptado el pago anterior que se le hizo hace un par de meses. Entonces, cabe esperar ahora que con estos derechos especiales de giro, que no son dólares, como les acabo de decir, es una unidad de cuenta y derivan al país, ingresan al Banco Central y pueden contar solamente para dos utilidades: reservas del Banco Central o para pago de préstamos. Y como además es casi el monto que Argentina tiene que pagar hacia fin de este año, un poco el Fondo Monetario vio venir este problema de insuficiencia, un problema que en caso de entrar a Argentina en impagos, hace caer una parte importante de las acreencias del Fondo Monetario, produce una señal en cascada de que todo el sistema está temblando y dificulta las renegociaciones del resto de los países. Entonces, encuentran esta salida elegante, que es decir, bueno, frente a la pandemia necesitamos distribuir estos dividendos y que cada país haga con ellos lo que quiera, pero lo que quiera es dos opciones. Es como la democracia en Estados Unidos, digamos, es libre de elegir, pero solamente entre hamburguesa y papa frita. Esa es la situación con la deuda. ¿Qué significa entonces? Que Argentina, de tener estos vencimientos, si uno lo miraba a fines de 2019, cuando asume el gobierno, consigue despejar prácticamente toda su gestión, porque hoy el perfil de vencimientos es este. Con esto consigue
ganar todo este tiempo, pero este momento, 2024-2025, es lo que dice este cuadro, obligará a una nueva renegociación, porque el Producto Bruto Argentino debería crecer unas 10 veces para poder afrontar este tipo de erogaciones. Entonces, ¿qué tenemos para decir en cuanto a la deuda? Es que, sobre todo por el hecho de que fue tomado ese préstamo tan voluminoso para la fuga de capitales, porque esos dólares no quedaron en el Banco Central, no quedaron en la actividad económica, en muchos casos fueron asientos contables y el dinero fue a parar a los paraísos fiscales y a cuentas privadas en el exterior, declaradas o no. Nosotros lo que tenemos es un problema serio a futuro de una deuda externa que pesará durante mucho tiempo sobre las cuentas fiscales de la nación. ¿Qué es lo que pasa a la par de esto en términos de inflación? Acá yo ponía un poquito para tener el mediano plazo. Estamos en un problema, digamos, serio de niveles de precios impactados por varios factores. Se tiende a ver la inflación como una expresión de la cantidad de dinero que hay en la economía, esa es la explicación que dan los liberales y dicen que hay que secar la plaza de pesos y entonces la gente no gasta y los precios bajan. Esto, por supuesto, tiene unas grandes inequidades, pero ocultan que en realidad la inflación se origina por muchos más factores. Y en Argentina yo diría hay una inflación vía tipo de cambio, es decir, cualquier oscilación en el valor fundamentalmente del dólar impacta en los precios internos, porque no solamente hay sectores de actividad que dependen de insumos importados, que impactarían directamente en lo que producen, sino también porque está funcionando como el parámetro de remarcación. Cualquier aumento en el dólar impacta en precios aún de cosas que no están afectadas por las importaciones. En tercer lugar, Argentina importa sus maquinarias y equipos porque no tiene una producción de bienes de capital suficiente para abastecer y cualquier crecimiento de la actividad presiona sobre los dólares necesarios para esas importaciones. Por otro lado, las exportaciones son tremendamente concentradas en muy pocas manos y se liberalizó en la etapa 2015-2019 con reducción de retenciones, baja de controles y fiscalización de lo que se importa y se exporta. No hay un control de los precios a los que se está exportando, por tanto, las declaraciones juradas acá pueden estar ocultando intercambios comerciales. La tendencia a la inflación entre 2015 y 2019, ustedes recordaremos el expresidente diciendo al inicio que la inflación era un problema de nada y hacia el final diciendo subestimé la importancia porque se terminó ese periodo con casi un 54% de inflación. Durante el año 20 disminuyó unos poco más de 10 puntos y en el 21 estamos en niveles anuales, ya alcanzamos el 29% y se estima que superará el 40% los más optimistas y rondará cerca del 50% los pronósticos pesimistas. Bueno, para la inflación mencioné concentración de la economía, extranjerización, desregulación, falta de controles, la concentración de la producción que genera monopolios o duopolios o cartelizaciones en productos básicos. Es el caso de toda la siderurgia. Piensen ustedes la cantidad de sectores que necesitan productos de la siderurgia para producir. El precio es fijado por un solo grupo empresario que es Techint, que tiene laminados
chatos acanalados, tubos sin costura, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los lácteos ocurre lo mismo, son dos grandes grupos y después una serie de pequeñas producciones, pero que todas terminan la cadena de producción termina dentro del país en dos grandes firmas. Bueno, y podríamos seguir identificando sectores. Mencioné uno industrial y otro que es de la manufactura de alimentos, porque me parece importante para tenerlo en cuenta. El déficit bueno, podemos ver acá, esto es déficit comercial, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Tenemos un pequeño superávit en el 2014, déficit en 2015, superávit, déficit un poquito más pronunciado. En el 19 aumenta, pero fíjense que hay superávit porque al retraerse la actividad económica se desploman las importaciones. Y eso da este superávit, ¿no? En contexto de que las materias primas comienzan una tendencia ascendente de precios. Y bueno, el 2020 también termina con un superávit porque se continúa la recesión, en este caso por la pandemia. Esto es el final del macrismo. Fíjense que esto en el 2018 está el punto de inflexión que no tiene reversión hasta hoy. Esto impacta, por supuesto, en la balanza de dólares que ingresan y salen, ¿no? La cuenta de dólares con la que queda el país. Bueno, producto un poquito de esos indicadores que les mostraba, recesión económica, endeudamiento, la postergación de un programa económico sujeto a la renegociación de la deuda, produjo que el aumento del desempleo que venía produciéndose durante toda esta etapa, fíjense que acá cuando cae tiene que ver con la etapa del proceso electoral, digamos. Estas son pequeñas variaciones que se asocian con el ciclo político de la economía, digamos. Cuando cae es que hay ahí recursos públicos puestos para que la tasa de desempleo baje en determinados momentos, ¿no? Hacia el 19 hay una caída, repunta primeros del 20, pero vuelve a desplomarse porque acá está el foco de la pandemia. Entonces, en esta parte está el foco de la pandemia que produce el pico en el año que pasó y comienza a descender. Esto también tiene disparidades bastante importantes. Y si uno considera paralelo a esto, porque me parece que no lo puse acá, la tasa de empleo permanece estable, empleo digo, ¿no? Cae y vuelve a subir acá en el 21. Pero la tasa de empleo, la tasa de desempleo no sube tanto porque hay mucha gente que deja de buscar trabajo porque ve el contexto de casi imposibilidad de trabajar. Esto es una muestra de cómo fue evolucionando el salario real. Si miran ustedes hasta el 2017, tiene un leve incremento, pero acá está toda la debacle de abril, mayo de 2018, una devaluación que fue cuando el dólar pasa de 17 pesos a 37,7 y fíjense que el impacto es rapidísimo, se pierden ahí 14 puntos, sigue disminuyendo hasta diciembre 19, está un pequeño repunte y lo que siguió y aún hasta hoy con reapertura de paritarias para evitar que este rezago se mantenga y terminar el año por lo menos empatando a la inflación, todavía no se ha podido recuperar.
las tasas de indigencia y de pobreza. Ustedes saben, pobre es el que no alcanza a cubrir toda la canasta total, la canasta básica total se llama, es decir, alimentos, vestido y salud, pero no está considerada la vivienda. Con lo cual imagínense ustedes lo que es este indicador si hoy le sumáramos a la línea de pobreza los gastos de alquiler, por ejemplo, ¿no? Y estamos en un 42% de pobreza. Si uno abre esto por edades, en los niños, adolescentes y jóvenes, niños y adolescentes, llega al 60% la pobreza. Disminuye en los sectores medios y mucho más en los sectores adultos, digamos. Pero bueno, es un dato muy preocupante y la tendencia no ha conseguido revertirse. Y la indigencia está alcanzando los 10,5 puntos. Es un dato, está rozando los niveles del 2001. Después podemos hacer algunas referencias a por qué en el 2001 pasó lo que pasó y ahora estamos con estos valores tan preocupantes y la situación social está contenida. La desigualdad pega un salto muy grande en el 2016, tiende a moderarse ahí y otra vez, fíjense el impacto, acá es la devaluación y produce la dispersión de los ingresos, donde comienza este indicador, se llama el coeficiente de Gini. Cuanto más cercano acá abajo está, más igualitaria es una sociedad. Y cuanto más se acerca al 1, digamos, o al 100, más desigual. Entonces, estamos aquí con una disminución sobre el año pasado. Esto es el impacto de buena parte de las ayudas sociales que ocurren, pero al no sostenerse, enseguida sube el indicador de desigualdad. Esto es el estimador mensual de la actividad económica que publica cada 3 meses el INDEC y que va indicando si la cosa está estable, se hunde o mejora. Y bueno, tenemos en la media de los sectores esta evolución con la caída en mayo y una recuperación, pero al interior se da. Yo no quise poner tanta información, esto da una idea de cómo está la economía en general, pero al interior tenemos que los sectores, por ejemplo, decía los más golpeados, hotelería, turismo, acá se desploman bastante más y la recuperación se da recién en esta última parte. El caso de los sectores que están más en la media. Las principales medidas tomadas por el gobierno para pasar en limpio, la reestructuración de la deuda como una medida, a mi juicio, demasiado cargada de tintas porque no ameritaba la postergación de la política económica. En este caso, el ministro de Economía funciona como un ministro de Finanzas, diría yo, muy preocupado por eso, y toda la cuestión económica ha sido derivada al Ministerio de Producción. Luego, el control de cambios y el intento de control del comercio exterior. Acá ha habido esfuerzos en el control de cambios. Se sostuvieron niveles cambiarios que están elevados y, por otro lado, desfasados entre el oficial y los paralelos e ilegales. Pero la brecha sigue existiendo y controlada por intervenciones sistemáticas del Banco Central. Aquí buena parte del superávit que se consiguió en divisas, si ustedes se fijan
las reservas del Banco Central permanecen estables porque no está impactando ese saldo comercial positivo en acumulación de reservas, sino que son utilizadas persistentemente para el control de cambios, para evitar que los dólares paralelos y electrónicos, digamos, el MEP, el contado con liquidación, todos esos se disparen. Hasta que comienzan distintas ventanas que se habilitaron en distintas paritarias para conseguir que los salarios no se retrasen tanto, y el congelamiento de las tarifas. Esto tuvo vigencia durante el año pasado en los servicios públicos, telecomunicaciones, y la ley de alquileres vino a intentar detener el aumento de los precios. ¿Cuál es el problema de los congelamientos? Es que son medidas temporarias y hay que pensar junto al congelamiento el descongelamiento. Si recordamos, hubo el reconocimiento de AFIP al monotributo para que no hubiera que pagarlo mientras no se estuviera trabajando, pero cuando se salió, si ustedes recuerdan, hubo un problema muy serio porque AFIP exigía la deuda hacia atrás, con lo cual un congelamiento que en el momento alivió las cuentas de muchos trabajadores, al finalizarlo se convirtió en una condena. Eso fue revisado. En el caso del gas y la electricidad, recordarán la pulseada con Federico Basualdo, con Bernal, y se consiguió que los aumentos no fueran los que pedían las empresas. Fue de 9% en un caso, en otros fueron varios aumentos en el de los combustibles, 3 aumentos del 9%. La baja de las tasas de interés, si uno recuerda en la etapa de Cambiemos, las tasas no bajaban del 100% y ni hablar en el sector financiero no bancario, donde las tasas eran prácticamente de uso libre de la entidad. Esto significa un endeudamiento muy serio para las familias que recurren en medio de tienen tasas prácticamente desreguladas. Esto en el sistema bancario formal se llegó a bajas de las tasas de interés y por otro lado fue complementado con créditos subsidiados. Bueno, se intentó el aumento de los impuestos a los segmentos más altos, esto tiene grandes resistencias, pero hay distintas iniciativas en ese sentido. Se intentó alentar el comercio para dinamizar el mercado interno, esto con todos los problemas, primero por las restricciones en cuanto a los problemas de salud que había durante todo el año pasado con la pandemia, y después con esto de la salida de SIGU, meses que llevamos, se cumplió la meta que estaba prevista para el año. Eso obligó a que por lo menos empaten a la inflación. Se está apostando que aquellos sectores cuyos trabajos pierdan tanto, pero es una pelea bastante difícil en este contexto. Si vemos, no ha habido demasiados cimbronazos ni en el mercado cambiario, ni en la operatoria de las empresas, no ha habido un crack, digamos, que podría haberse producido, lo que indica que el esquema está mínimamente estabilizado entre oficialismo y oposición para que independientemente del resultado de la elección haya cierta continuidad en este marco. El Fondo Monetario obligó un poco al espectro político a sentarse, de hecho, para la renegociación de este último préstamo, que es lo que está discutiéndose, y lo que yo les decía, todo indica que ya está redactado el acuerdo. El Fondo Monetario exigió que la oposición esté en esa mesa. Sería lindo que cuando nos dan la plata también pidan que la oposición esté sentada, ¿no? Porque ahora que hay que pagar estamos todos. Por otro lado, hubo procesos de reactivación de la obra pública en distintos en buena parte de las fortunas por una sola vez, y la recaudación fue baja. Molestias críticos. El plan gas, lo que son gasífera, para evitar los problemas que suele tener
de inversiones, por supuesto subsidiando a Caro el plan ganadero para controlar de los cambios que se van produciendo en el mercado a nivel internacional, qué es lo que hay que hacer dentro del país. Y aquí, diría yo, la mesa es, si bien bastante amplia, los principales involucrados son las grandes exportadoras y frigoríficos, y faltaría más presencia de productores pequeños y medianos, como de los frigoríficos consumeros, digamos, que son los que menos voz tienen. Un poco esto tiene que ver con el peso específico que tienen los actores en la definición de la política pública. ¿Cuáles serían los desafíos que quedan ahora? Estamos ya en pleno proceso electoral, que bueno, se va a extender hasta casi fin de año. Yo creo que el gobierno, aún pasando momentos sumamente críticos, consiguió encauzar la situación, más allá de una oposición tremendamente agresiva y casi diría antisistémica que consiguió equilibrar estos grandes ejes de la política económica, y al momento se encuentra en una situación, sin ser tranquila, digamos, de control de la situación. ¿Qué es lo que quedaría a futuro? El robustecimiento del Banco Central. El Banco Central está muy apegado a las instituciones liberales, que el impacto ambiental de las actividades extractivas en el interior del país, prácticamente justificando en relación para ver cómo despega el gobierno si es que esta elección al menos consigue mantener esta relación de fuerzas políticas existentes. Y la otra cuenta pendiente creo que tiene que ver con que las mesas de operaciones, esto que a mí me da bastante bronca, por ejemplo, el préstamo del apellido. Ahora, señores, ni usted ni yo tenemos 2.000 millones de dólares para rifar así, ni para pasarlos a Uruguay o a cualquier paraíso fiscal que mismos les encanta hacer, de la revista Forbes o la revista Mercado, la revista Prensa Económica. Cualquiera agarra el ordenamiento ese. Las grandes que están arriba cotizan en bolsa, entonces entra a la Comisión de Valores y con una serie de vericuetos se encuentran los balances. Si uno lee la memoria, entonces un tipo que presiona el hostigamiento y todo. Bueno, cuando vino un gobierno distinto, yo quería la venganza, disculpen. No lo hicieron bien, por algo yo no tengo lugares de decisión ni nada, pero la verdad es que para todos los que lo pasamos tan mal como lo pasamos, y bueno, algo hay que hacer, digamos, si hay una cantidad de mecanismos. Digamos que la mía no va porque no es correcta, bueno, por una cantidad de cosas, pero hay una cantidad de mecanismos para hacer cumplir. Y, por ejemplo, que funcionarios que fueron funcionarios del anterior gobierno no sigan. Y hoy casi todas las reparticiones públicas están bien ahí, tiempo y perros en el pasillo de la oficina. Y no digo hacer eso, ¿eh? Perdón, que me entusiasmé, voy a tratar de ser más concisa porque creo No, que está más... muy bien. También esas anécdotas que vos estás contando, bueno, que tienen que ver con tu experiencia de vida, bueno, es la concreción de muchas cosas que muchas veces se dicen así en general, y bueno, y vos le estás poniendo tu propia experiencia, y me parece que eso también es importante de compartir en un espacio como este, ¿no? Sigo con una pregunta de Lidia. ¿Con qué herramientas cuenta el gobierno para evitar que el aumento desmedido de precios erosione los salarios y las jubilaciones? Bueno, como yo les contaba que hay como varios factores que inducen a la inflación, al estar en pensar la economía desde la producción del mercado interno, porque es el consumo el que dinamiza el producto bruto nacional. Es decir, Argentina, cuando los precios internacionales son muy buenos, se exporta mucho, pero la apropiación de los beneficios de la exportación son muy limitadas. Solamente el 2% de las empresas de este país exportan. El 98% no exporta nunca, y hay un pequeño porcentaje de ese 98% que alguna vez exportó algo.
pero no están ubicados en los sectores exportadores, con lo cual la apropiación de la exportación tiene el problema de que quedan muy pocas manos, pero además alto y tiene capacidad de la... Sí, información sobre el caso. Bueno, varias cosas. Sí, sí puedo hablar. Me olvidé la primera, Guille. Sí. Era un comentario que decía Lidia, un buen deseo, el crecimiento con la población adentro, ¿no? Y después la consulta sobre una empresa como Molinos Cañuelas que exportaba y sin embargo es una empresa quebrada. Bueno, casualmente una de los balances que estaba mirando era el de la provincia de Buenos Aires por los años 30 del siglo pasado, y la generación que sigue son 4 hijos, 3 hombres y una mujer, entonces los hijos son... Lo que ocurre en esa empresa es que llevamos todo el cuento, que en parte es lo que hacen los Vicentín, creer en la lluvia de inversiones, en que se acaparan ahí rápido, después todo va bárbaro, que el macrismo venía para quedarse, que ahora sí había libertad de todo, iban al Banco Nación y salían con préstamos que nunca en la vida hubieran imaginado que podían conseguir, y eso les permite crecer muchísimo. El grupo compra creo que 8 empresas entre 2015 y 2018 en que empieza la debacle. Eso le permite aumentar, tienen como 7 molinos más y comienzan a crear empresas. Las compran o las crean en Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, bueno, y propiamente acá en Argentina, que se venden a un precio a la filial uruguaya, que dice, bueno, digo, en el caso de Vicentín es literal, además, porque imagínense el descalabro de empresas que han tenido 100 años, los que lamentan tanto, y se los dio a Macri, no se los da a los gobiernos que plantean un modelo de desarrollo nacional. Y acá está el veto que tiene la política norteamericana respecto del desarrollo de los países de América Latina. Prefiere ir a financiar y a garantizar la reforma agraria en Corea. Argentina, por lo democrático, está pensado desde las bases para controlar a los sectores trabajadores, para controlar a los sectores populares. Mientras tanto, el poder hace más o menos lo que quiere. Y ahora que el problema indómito está en los sectores dominantes, es que no sabemos cómo salir. Guille. Sí, vos habías hablado de la necesidad de establecer estas mesas de diálogo verdaderamente con todos los sectores, ¿no? Y bueno, Lidia decía, los movimientos sociales no deberían estar ausentes en esas mesas de diálogo, y decía, el trabajo organiza y dignifica la vida. Claro, es la gran, digamos, paradoja, que se generan mesas electorales. Yo lo que voy a tener es una incorporación progresiva a el empleo formal y, por tanto, robustecer la ANSES a partir del quinto año. Pero aunque no la robustezca al 100%, ese 30%, ANSES lo tiene. Porque el sistema previsional argentino necesariamente funciona con moratorias, porque el grado de informalidad que tenemos y el no asumir que hay que hacer soluciones de este tipo hace que una parte importantísima de los trabajadores jamás consigan tener los aportes para jubilarse. Entonces, igual pesan sobre ANSES. Entonces, señores, bajemos la bandera en el largo plazo, tengamos a mayor cantidad de incluidos en el sistema previsional y no esta negación del debate que hay, porque resulta que estoy afectando a ANSES cuando después la afecto doblemente, porque los que no pueden ingresar no van a ingresar nunca. Se adulta en la jubilación, en el retiro, por lo que se ha trabajado previamente, y si no hubiera moratoria, una parte importantísima de la población quedaría fuera, como lamentablemente pasa en muchísimos países de América Latina que no pueden tener un sistema previsional sólido. Bueno,
En Argentina, gracias a que gobierne hoy el PP o el PSOE y hay alguna cosa más de derecha o un poquito más de izquierda, pero no, ya el sistema político aparece de los sectores dominantes. Lo mismo pasa en Estados Unidos, hay leves modificaciones, pero los sectores realmente desplazados están por fuera del sistema político, ni siquiera participan del sistema electoral. En nuestro país hay una cantidad de resistencias que las sostenemos a fuerza de militancia, de estar con las modalidades que sean, pero me parece que no se ha conseguido doblegar. Es la gran apuesta. Entonces, para mí, nosotros tenemos que ir hacia una consolidación en el marco de lo que el sistema político argentino da, de las fuerzas progresistas dentro de la coalición con la que se consiguió desplazar al macrismo. Lo que no nos guste lo podemos decir de miles de maneras dentro de esa estructura. Pero me parece que mientras se sostenga y que las fuerzas progresistas puedan modificar esa correlación de fuerzas, tanto interna como respecto de el afuera, queda garantía de que nosotros podemos continuar resistiendo. Ahora, insisto, la apuesta de los sectores de la derecha es conseguir doblegar a trabajadores y sus expresiones políticas, sindicales, gremiales y demás, tiene que ver con eso. A mi juicio, eso siempre estuvo en contra. Y sin embargo, porque tendemos a pensar el presente como si fuera todo, que no nos empañe el bosque. Hace mucho tiempo, ni la mirada en espejos que no nos representan, porque siempre nos dicen, bueno, porque este país o el otro país o el otro país. Por suerte, cada vez que mencionan a alguno, después se prende fuego, digamos, para desgracia de ellos, ¿no? Pero digo, cada vez que nos empiezan a decir, no, porque miren Brasil, aparece un Bolsonaro que, digamos, que uno no sabe ni siquiera cómo empezar a describir eso, y para ir en contra básicamente del peronismo, que el peronismo yo diría es de lo más institucional de hambre. Hoy no creo eso, digamos, pero justamente por eso es que tengo que estar en este lugar, por haberme formado en la educación pública, seguir educando, divulgando, difundiendo el conocimiento, interesando una casa calentita y la heladera con lo que tiene que tener. Queremos que eso sea para todos. Y eso no me parece poca cosa. Sumado a todo lo que viene después, que es la posibilidad de compartir, de generar camaraderías, de estar con otros para hacer otras cosas, de, bueno, en el caso de ustedes, sostener el espacio de memoria, ocuparse de la historia para poder pensar un presente mejor. Es decir, a nosotros nos llenan una cantidad de otras cosas que cuando yo pienso o veo el debate público, que hago un esfuerzo de ir viendo de qué va la cosa, porque nunca falta que el domingo me encuentre con un amigo y me pregunte por alguien que no sé ni quién es siquiera. Y sepamos que somos las víctimas de ellos, que es de una perversión tremenda, y cuando yo lo pienso y veo que visceral, por ejemplo esto, y que muchos de nosotros nos podemos enterar y después actuar en consecuencia y defender toda una forma de ver la vida y nuestra vida, nuestra casa común y demás, es destruida con 5 minutos de telepamente vestido, peinado, en un escenario blanquísimo, distendido, tirado para atrás, que no tiene que explicar nada, simplemente poner cara de suficiencia y decir desde la mayor altura posible que le da su medio de comunicación cómo son las cosas. Y tal vez lo dice un tipo que quebró al país hace 2 años, o hace 30, o hace 40, como, bueno, podemos ver en lo que estoy diciendo, le pueden poner nombre y cara de cada uno de los responsables de lo que dijo. Así es. Bueno, estaba leyendo los comentarios y algunas preguntas y en el transcurso de tu alocución fuiste contestando, si no todas, la mayoría de ellas. Y bueno, además estamos ya sobre las 9 de la noche, pero bueno, me parece que
que va a ser unánime el comentario acerca de, bueno, cuán necesarios son estos espacios, lo felices que estamos de escucharte, de pensar con vos, de que nos ayudes con TONES, y bueno, creo que también el seguir solidificando el compromiso que tenemos todas y todos, desde los decís, con todo el esfuerzo, pero también con todo el entusiasmo y las ganas, encontramos en la pandemia esta manera de seguir adelante y de seguir encontrándonos y apoyándonos, bueno, con este mecanismo, ¿no? Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, no sé si Juan Carlos, Laura, Omar, bueno, alguno de los compañeros o compañeras, que no somos tantos, podemos abrir el micrófono tal vez para algún comentario final. Yo nada más que agradecimientos otra vez a Marisa y recordar que tenemos la deuda de hacer el asado del fin del taller. Eso está presente. Yo quiero un asado de carne y hueso, después de tanta virtualidad. Ay, cuando los días las noches estén un poquito más lindas, Sí, ofrezco mi casa y le hacemos el asado. Sí. Bueno, me encanta. Queda entonces ese compromiso. Sí, tan firme. Sí. Ahora se empieza a poder ya. Yo tengo dos dosis. Estoy guardadísima todavía. Sí, estamos. Bueno, yo muchas gracias también, Marisa, por obviamente lo interesante de la charla, las anécdotas. No sabía que habías padecido la verdad que me choqué un poco, no tenía idea que había pasado acá. Sí, no se sabe mucho, por eso a mí me da bastante bronca, porque me parece que mecanismos hay un montón, ese es un extremo que no quiero para nadie. Pero digo, después de haber vivido esa situación, que puede, digamos, no, yo la quitaría de tanto de la cosa personal como de este gobierno. Creo que errores puede haber en muchos lugares y excesos y todo. Lo que sí me parece que digamos, Amara no, y entonces la cuestión es que no recibe, pero se fueron nuestras cuentas del teléfono, lo peor de lo peor de lo peor, y eran chicos de 20 años, 22 años, en general estudiantes de San Andrés y de la Universidad Austral, y entonces, gracias Marcela. Fuerza. Bueno. Fuerza. Porque a pesar de todo